Practica tu español con Sergi Martín Spanish. Nivel B2, intermedio alto. Escucha el audio o lee el texto. Después tienes un ejercicio de comprensión y al final las soluciones. Apagón general en España. El 28 de abril de 2025 será recordado en la historia de España por el mayor apagón eléctrico jamás registrado. A las 12:32 del mediodía, un repentino colapso del sistema eléctrico dejó sin suministro a toda la península ibérica, afectando también a Portugal, Andorra y parte del sur de Francia. En unos segundos se perdieron 15 gigavatios de generación eléctrica, lo que provocó la desconexión automática de la red española del sistema europeo y dejó a millones de personas en la oscuridad. El país entero se vio paralizado. Trenes, metros y tranvías se quedaron parados donde se encontraban. El tráfico urbano se transformó en un caos debido al mal funcionamiento de los semáforos, con ciudadanos actuando espontáneamente para regular la circulación. En los hospitales se vivieron momentos de tensión, aunque los generadores de emergencia lograron evitar tragedias mayores. Las redes de telefonía móvil también se vieron afectadas, con caídas masivas de cobertura e Internet, dejando a muchos incomunicados. Ante la magnitud de la situación, el gobierno español declaró un nivel de emergencia para asumir la gestión y el control por parte del gobierno central, en las comunidades autónomas que lo solicitaron. Para comprender las causas de este apagón de gran magnitud, es muy importante entender el funcionamiento de las redes eléctricas en España. La electricidad se genera en centrales eléctricas que utilizan diversas fuentes de energía, clasificadas en renovables, hidroeléctricas, eólicas, solares, no emisoras, nucleares y no renovables, térmicas de carbón y de ciclo combinado de gas. La energía generada se transporta a través de cables de alta tensión, cuya infraestructura en España es gestionada por Red Eléctrica de España, una empresa privada con un 20% de propiedad del Estado. Red Eléctrica de España se encarga de que la electricidad llegue de manera segura y eficiente a los puntos de distribución. Tras el transporte, la electricidad pasa a la fase de distribución, donde las subestaciones reducen la potencia para que llegue de forma segura a hogares e industrias a través de líneas de alta y baja tensión. Estas infraestructuras son implantadas y financiadas por empresas distribuidoras. Como la red eléctrica se considera un monopolio natural, las empresas de transporte y distribución de la electricidad no pueden poner libremente los precios ni decidir las inversiones. Todo eso está regulado por la ley. Finalmente, la electricidad llega a los consumidores en viviendas, comercios, fábricas, etc. El apagón se originó en algún punto de esta compleja cadena. Aunque en el momento del análisis era imposible determinar la causa exacta, se descartó la hipótesis de una falta de energía. A las 12:30, cuando ocurrió el apagón, el Sistema Nacional tenía un excedente de energía, suficiente para cubrir la demanda, almacenarla e incluso exportarla a países vecinos como Portugal, Francia, Marruecos y Andorra. Por lo tanto, la causa principal no fue la falta de generación eléctrica. La explicación más probable es la falta de estabilidad en el sistema eléctrico, no una falta de producción. El sistema eléctrico trabaja bajo un delicado equilibrio. La cantidad de electricidad que se produce tiene que ser exactamente igual a la que se consume en cada momento. Cualquier desequilibrio puede ser peligroso. Tradicionalmente, las turbinas de las centrales convencionales, carbón, gas, nucleares, hidroeléctricas, funcionaban como una especie de amortiguador que mantenía el sistema estable cuando cambiaba la cantidad de electricidad disponible o la que la gente necesitaba. Si faltaba electricidad, estas turbinas podían liberar parte de su energía. Si se generaba demasiada energía, podían absorberla. Sin embargo, en los últimos años se ha incrementado significativamente la construcción de plantas de energía solar y eólica. Aunque estas fuentes son beneficiosas para el medio ambiente, generan energía más barata y reducen la dependencia de combustibles fósiles, también son problemáticas si pensamos en la estabilidad de la red.
La electricidad generada por paneles solares y molinos de viento es corriente continua que debe transformarse en corriente alterna mediante inversores electrónicos. Estos inversores, aunque son eficientes para generar una corriente perfecta, no pueden estabilizar el sistema en momentos de crisis, igual que lo hacían las turbinas clásicas de carbón, gas, nucleares o las hidroeléctricas. Además, la producción de energía solar y eólica es siempre variable, dependiendo de las condiciones meteorológicas. Cambios repentinos en la nubosidad o la intensidad del viento pueden provocar cambios bruscos en la generación. Como el sistema español tiene menos turbinas tradicionales, hay poca flexibilidad para equilibrar la generación y el consumo. Entonces, estas variaciones rápidas pueden desestabilizar la red. En el momento del apagón, el 70% de la electricidad en España provenía de fuentes sin ese equilibrio natural, lo que hizo que el sistema fuera excepcionalmente sensible a cualquier perturbación. Pero ese nivel tan alto de uso de energía renovable no es algo nuevo en la red eléctrica española. El problema es que el 28 de febrero ese sistema falló. La causa exacta del problema que provocó el colapso es compleja y probablemente implica varios factores. De momento hay algunas hipótesis, comenzando por las condiciones meteorológicas. Tormentas, viento inestable y cambios bruscos de temperatura y humedad pueden hacer vibrar, expandir y contraer las líneas de alta tensión, generando pequeñas fluctuaciones. En un sistema con mucha flexibilidad ante estos cambios, estas fluctuaciones serían insignificantes, pero en un sistema al límite se amplifican. Otra teoría es un posible pequeño fallo en la interconexión eléctrica entre España y Francia, que podría haber desequilibrado un sistema ya inestable. Inicialmente, también se especuló sobre un posible ciberataque externo, pero hasta el momento no se han encontrado evidencias que den credibilidad a esta hipótesis, aunque la investigación continúa. Si se confirman los problemas de estabilidad en la red como la causa principal del apagón, es muy importante implementar medidas para evitar que se repita. Una recomendación clave es aumentar la inversión en la red eléctrica española, que se está quedando obsoleta al estar diseñada para unas pocas centrales generando de forma constante, en lugar de una generación descentralizada e intermitente, como la de las renovables. Otra medida fundamental es la instalación de más sistemas de almacenamiento de energía, como grandes baterías de litio para almacenamiento a corto plazo y centrales de bombeo para almacenamiento a largo plazo. La capacidad de almacenar energía permite liberarla rápidamente en caso de necesidad. Actualmente, España no tiene suficiente capacidad de almacenar la energía que produce de fuentes inestables, como la eólica y la solar. Además, es esencial fortalecer las interconexiones eléctricas con los países vecinos. España se encuentra relativamente aislada eléctricamente del resto de Europa. Unas conexiones más robustas con Francia, Italia o incluso con Marruecos permitirían importar y exportar electricidad de forma mucho más fácil y rápida en situaciones de crisis. En términos de capacidad de intercambio, España apenas tiene un 3% de su demanda máxima interconectada con Francia, una cifra muy por debajo del mínimo recomendado del 10% que establece la Comisión Europea. Sin embargo, para lograr esto es necesario convencer a los franceses. Finalmente, hay otra medida importante: mejorar la predicción meteorológica. Una mejor capacidad de anticipar fenómenos climáticos adversos podría ayudar a tomar precauciones y evitar fluctuaciones bruscas en la generación de energías renovables, previniendo así futuros problemas en el suministro eléctrico. Quedarse sin energía eléctrica es un problema muy importante en la sociedad en la que vivimos. Ese problema lo pudo vivir en primera persona la sociedad española el 28 de abril de 2025. Ejercicio de comprensión. ¿Verdadero o falso? 1. El apagón general que se describe afectó únicamente a España. 2. Una de las consecuencias del apagón fue la paralización del transporte público como trenes y metros. 3.
La principal causa del apagón fue la falta de suficiente energía eléctrica generada en el país. 4. Las centrales eléctricas tradicionales, como las de carbón y las nucleares, ayudaban a mantener la estabilidad del sistema eléctrico. 5. La energía solar y la eólica generan electricidad de la misma manera que las centrales eléctricas convencionales. 6. La inestabilidad del clima no tuvo ningún impacto en la probabilidad del apagón. 7. En el momento del apagón, la mayor parte de la electricidad en España provenía de fuentes de energía renovable. 8. Los expertos creen que un ciberataque fue la causa más probable del apagón. 9. Una de las soluciones propuestas para evitar futuros apagones es mejorar la capacidad de almacenar energía. 10. Actualmente la conexión eléctrica de España con otros países europeos es muy fuerte y permite solucionar rápidamente problemas de suministro. Ahora vamos a repetir el audio. Apagón general en España. El 28 de abril de 2025 será recordado en la historia de España por el mayor apagón eléctrico jamás registrado. A las 12:32 del mediodía, un repentino colapso del sistema eléctrico dejó sin suministro a toda la península ibérica, afectando también a Portugal, Andorra y parte del sur de Francia. En unos segundos se perdieron 15 gigavatios de generación eléctrica, lo que provocó la desconexión automática de la red española del sistema europeo y dejó a millones de personas en la oscuridad. El país entero se vio paralizado. Trenes, metros y tranvías se quedaron parados donde se encontraban. El tráfico urbano se transformó en un caos debido al mal funcionamiento de los semáforos, con ciudadanos actuando espontáneamente para regular la circulación. En los hospitales se vivieron momentos de tensión, aunque los generadores de emergencia lograron evitar tragedias mayores. Las redes de telefonía móvil también se vieron afectadas, con caídas masivas de cobertura e Internet, dejando a muchos incomunicados. Ante la magnitud de la situación, el gobierno español declaró un nivel de emergencia para asumir la gestión y el control por parte del gobierno central, en las comunidades autónomas que lo solicitaron. Para comprender las causas de este apagón de gran magnitud, es muy importante entender el funcionamiento de las redes eléctricas en España. La electricidad se genera en centrales eléctricas que utilizan diversas fuentes de energía, clasificadas en renovables, hidroeléctricas, eólicas, solares, no emisoras, nucleares y no renovables, térmicas de carbón y de ciclo combinado de gas. La energía generada se transporta a través de cables de alta tensión, cuya infraestructura en España es gestionada por Red Eléctrica de España, una empresa privada con un 20% de propiedad del Estado. Red Eléctrica de España se encarga de que la electricidad llegue de manera segura y eficiente a los puntos de distribución. Tras el transporte, la electricidad pasa a la fase de distribución, donde las subestaciones reducen la potencia para que llegue de forma segura a hogares e industrias a través de líneas de alta y baja tensión. Estas infraestructuras son implantadas y financiadas por empresas distribuidoras. Como la red eléctrica se considera un monopolio natural, las empresas de transporte y distribución de la electricidad no pueden poner libremente los precios ni decidir las inversiones. Todo eso está regulado por la ley. Finalmente, la electricidad llega a los consumidores en viviendas, comercios, fábricas, etc. El apagón se originó en algún punto de esta compleja cadena. Aunque en el momento del análisis era imposible determinar la causa exacta, se descartó la hipótesis de una falta de energía.
A las 12:30, cuando ocurrió el apagón, el Sistema Nacional tenía un excedente de energía, suficiente para cubrir la demanda, almacenarla e incluso exportarla a países vecinos como Portugal, Francia, Marruecos y Andorra. Por lo tanto, la causa principal no fue la falta de generación eléctrica. La explicación más probable es la falta de estabilidad en el sistema eléctrico, no una falta de producción. El sistema eléctrico trabaja bajo un delicado equilibrio. La cantidad de electricidad que se produce tiene que ser exactamente igual a la que se consume en cada momento. Cualquier desequilibrio puede ser peligroso. Tradicionalmente, las turbinas de las centrales convencionales, carbón, gas, nucleares, hidroeléctricas, funcionaban como una especie de amortiguador que mantenía el sistema estable cuando cambiaba la cantidad de electricidad disponible o la que la gente necesitaba. Si faltaba electricidad, estas turbinas podían liberar parte de su energía. Si se generaba demasiada energía, podían absorberla. Sin embargo, en los últimos años se ha incrementado significativamente la construcción de plantas de energía solar y eólica. Aunque estas fuentes son beneficiosas para el medio ambiente, generan energía más barata y reducen la dependencia de combustibles fósiles, también son problemáticas si pensamos en la estabilidad de la red. La electricidad generada por paneles solares y molinos de viento es corriente continua que debe transformarse en corriente alterna mediante inversores electrónicos. Estos inversores, aunque son eficientes para generar una corriente perfecta, no pueden estabilizar el sistema en momentos de crisis, igual que lo hacían las turbinas clásicas de carbón, gas, nucleares o las hidroeléctricas. Además, la producción de energía solar y eólica es siempre variable, dependiendo de las condiciones meteorológicas. Cambios repentinos en la nubosidad o la intensidad del viento pueden provocar cambios bruscos en la generación. Como el sistema español tiene menos turbinas tradicionales, hay poca flexibilidad para equilibrar la generación y el consumo. Entonces, estas variaciones rápidas pueden desestabilizar la red. En el momento del apagón, el 70% de la electricidad en España provenía de fuentes sin ese equilibrio natural, lo que hizo que el sistema fuera excepcionalmente sensible a cualquier perturbación. Pero ese nivel tan alto de uso de energía renovable no es algo nuevo en la red eléctrica española. El problema es que el 28 de febrero ese sistema falló. La causa exacta del problema que provocó el colapso es compleja y probablemente implica varios factores. De momento hay algunas hipótesis, comenzando por las condiciones meteorológicas. Tormentas, viento inestable y cambios bruscos de temperatura y humedad pueden hacer vibrar, expandir y contraer las líneas de alta tensión, generando pequeñas fluctuaciones. En un sistema con mucha flexibilidad ante estos cambios, estas fluctuaciones serían insignificantes, pero en un sistema al límite se amplifican. Otra teoría es un posible pequeño fallo en la interconexión eléctrica entre España y Francia, que podría haber desequilibrado un sistema ya inestable. Inicialmente, también se especuló sobre un posible ciberataque externo, pero hasta el momento no se han encontrado evidencias que den credibilidad a esta hipótesis, aunque la investigación continúa. Si se confirman los problemas de estabilidad en la red como la causa principal del apagón, es muy importante implementar medidas para evitar que se repita. Una recomendación clave es aumentar la inversión en la red eléctrica española, que se está quedando obsoleta al estar diseñada para unas pocas centrales generando de forma constante, en lugar de una generación descentralizada e intermitente, como la de las renovables. Otra medida fundamental es la instalación de más sistemas de almacenamiento de energía, como grandes baterías de litio para almacenamiento a corto plazo y centrales de bombeo para almacenamiento a largo plazo. La capacidad de almacenar energía permite liberarla rápidamente en caso de necesidad. Actualmente, España no tiene suficiente capacidad de almacenar la energía que produce de fuentes inestables, como la eólica y la solar. Además, es esencial fortalecer las interconexiones eléctricas con los países vecinos. España se encuentra relativamente aislada eléctricamente del resto de Europa.
Unas conexiones más robustas con Francia, Italia o incluso con Marruecos permitirían importar y exportar electricidad de forma mucho más fácil y rápida en situaciones de crisis. En términos de capacidad de intercambio, España apenas tiene un 3% de su demanda máxima interconectada con Francia, una cifra muy por debajo del mínimo recomendado del 10% que establece la Comisión Europea. Sin embargo, para lograr esto es necesario convencer a los franceses. Finalmente, hay otra medida importante: mejorar la predicción meteorológica. Una mejor capacidad de anticipar fenómenos climáticos adversos podría ayudar a tomar precauciones y evitar fluctuaciones bruscas en la generación de energías renovables, previniendo así futuros problemas en el suministro eléctrico. Quedarse sin energía eléctrica es un problema muy importante en la sociedad en la que vivimos. Ese problema lo pudo vivir en primera persona la sociedad española el 28 de abril de 2025. Ahora puedes hacer una pausa o escuchar las soluciones. Soluciones. Ejercicio de comprensión. ¿Verdadero o falso? 1. El apagón general que se describe afectó únicamente a España. Falso. El apagón también afectó a Portugal, Andorra y a parte del sur de Francia. 2. Una de las consecuencias del apagón fue la paralización del transporte público como trenes y metros. Verdadero. El texto menciona que trenes, metros y tranvías quedaron detenidos. 3. La principal causa del apagón fue la falta de suficiente energía eléctrica generada en el país. Falso. El texto indica que había un excedente de energía en el momento del apagón. 4. Las centrales eléctricas tradicionales, como las de carbón y las nucleares, ayudaban a mantener la estabilidad del sistema eléctrico. Verdadero. Las turbinas de estas centrales actuaban como un amortiguador para la estabilidad. 5. La energía solar y la eólica generan electricidad de la misma manera que las centrales eléctricas convencionales. Falso. Las energías solar y eólica generan electricidad de forma inestable, dependiendo del tiempo atmosférico. 6. La inestabilidad del clima no tuvo ningún impacto en la probabilidad del apagón. Falso. Las condiciones meteorológicas cambiantes se mencionan como un posible factor contribuyente. 7. En el momento del apagón, la mayor parte de la electricidad en España provenía de fuentes de energía renovable. Verdadero. El 70% de la electricidad provenía de fuentes renovables antes del apagón. 8. Los expertos creen que un ciberataque fue la causa más probable del apagón. Falso. La hipótesis del ciberataque se considera poco probable hasta el momento. 9. Una de las soluciones propuestas para evitar futuros apagones es mejorar la capacidad de almacenar energía. Verdadero. La instalación de más sistemas de almacenamiento es una de las soluciones propuestas. 10. Actualmente la conexión eléctrica de España con otros países europeos es muy fuerte y permite solucionar rápidamente problemas de suministro. Falso. El texto señala que España está relativamente aislada eléctricamente y su interconexión con Francia es limitada. Gracias por escuchar mi podcast. Para acceder a más podcasts, sígueme en todas mis redes sociales. ¡Hasta luego!